Pues mi nombre es Clarisa Varías, pertenezco a la Dirección de Informática y precisamente estoy a cargo de parte de la dirección específicamente para lo que es esta modalidad, ¿verdad? Este programa tan bonito, tan particular, dentro de lo que es el CIR. El día de ayer, pues estuvimos trabajando toda esta fase que estuvo como nombrada, por así decirlo, catalogada, enfocada en lo que son los registros iniciales, ¿verdad? Entonces yo les indicaba ayer que hoy vamos a ver lo que corresponde a los registros finales, es decir, cuando pues eh, periódicamente, por así decirlo, se finaliza o se termina como tal este ciclo escolar como lo maneja el ministerio, ¿verdad? Ministerio de Educación. Entonces, vamos a ver esta parte, de igual manera como lo estuvimos viendo el día de ayer, con relación a que la parte del manual, que también se les va a estar haciendo llegar, y la parte ya directamente dentro del sistema. Entonces, déjame, les voy a compartir la información del manual. Entonces, en pantalla pueden visualizar lo que corresponde al manual para esta parte que son los registros finales, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo toda la parte de la creación dentro del sistema de lo que corresponde a las etapas, las secciones que tiene como tal dentro del sistema, lo que corresponde a las inscripciones y para ver precisamente toda esta información que debe de estar actualizada lo más polido posible que ustedes puedan, ¿verdad? Esta parte de registros finales es muy importante que también demos un pequeño repaso a nivel del sistema de lo que vimos el día de ayer. ¿Por qué? No sé si se recuerdan precisamente que trabajamos esta parte de confirmación de datos, ¿verdad? La confirmación de datos o la parte en donde se cierra esta acción. Un segundo que ando precisamente viendo de la confirmación de los datos, ¿verdad? Que a nivel de sistema nosotros le estamos diciendo al sistema y al Ministerio de Educación que toda la información que tenemos está bien, está validada por nosotros, está actualizada, ¿verdad? Si alguno de nuestros estudiantes ya no está dentro de la atención que le estamos brindando, pues precisamente lo tenemos que retirar, ¿verdad? Lo tenemos que sacar del sistema porque no lo podemos tener inscrito dentro de nuestro centro comunitario, sino que tiene que estar la información actualizada. Todo este proceso fue precisamente lo que estuvimos viendo el día de ayer y tenemos que tener lo que corresponde a la confirmación. Esto pues, se los comentaba o se los dejo aquí plasmado en lo que corresponde al manual, ¿verdad? Los pasos que debemos de tener precisamente para tener toda esta información confirmada o actualizada. Tenemos que confirmar que los registros personales del gestor estén 100% actualizados si se realizó algún tipo de cambio. Si ya los tenemos bien ingresados y ya está confirmado que está todo bien, pues está muy bien. Tenemos lo que corresponde a los nombres de los estudiantes si realizamos alguna corrección, como les mencionaba el día de ayer. Si, por ejemplo, se dio algún tipo de que al estudiante que inscribimos no tenía todavía su partida de nacimiento, o su CURRI no lo teníamos para ese momento, entonces este es el momento en donde lo debemos de ingresar. Tenemos que registrar o autorizar si tenemos casos pendientes de traslado. También lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Donde visualizamos dentro del sistema si tenemos algún caso pendiente para poder realizar. Algunos casos, dependiendo el tiempo que se haya realizado o que haya transcurrido, ya no lo podemos autorizar dentro del sistema nosotros, sino que lo realizan en la departamental. Entonces, por eso les decía que es muy importante que nos apoyemos con nuestros compañeros de la departamental de demandas educativas, que son ellos los que les van a estar apoyando con este proceso. Registrar a los alumnos que se han retirado definitivamente y marcar como actualizado, ¿verdad? Confirmado como tal al centro comunitario. Verificar que no existan secciones creadas sin alumnos inscritos. Vamos a ver precisamente un ejemplo de esta parte. Y verificar que todos los alumnos cuenten con su información 100% actualizada, ¿verdad? O sea, prácticamente tenemos que hacer una parte de revisión previa a realizar este proceso. Cuando ya verificamos, estamos
seguros de que la información es la adecuada, es la correcta, es la que corresponde. Entonces venimos y realizamos el proceso de actualizado, ¿verdad? De confirmación de los datos y eso nos abre la puerta para poder trabajar lo que corresponde a los registros finales. Como bien les decía aquí, pues estamos de las dos, de los dos temporalidades, ¿verdad? Unos que ya han trabajado dentro del sistema y otros que en esta oportunidad, al finalizar el ciclo, pues van a estar realizando por primera vez este proceso. Entonces, de igual manera, se ingresa al sistema por medio del link, ¿verdad? Para poder trabajar y ya pues podemos visualizar esta parte. Registros finales lo vamos a encontrar en la opción específica de registros finales, así se llama esa opción del menú, ¿verdad? Para poder ingresar. Y luego tenemos el submenú que corresponde a registros finales, ¿verdad? Esa es la opción como lo vamos a estar trabajando. Son esas dos partes donde la vamos a revisar. Recuérdense que también el día de ayer les mencionaba que el sistema tiene muchas funcionalidades, pero que no corresponden a ustedes. Algunas de ellas, no me atrevería a decir que todas a las que ustedes no aplican al momento de ingresar, les aparece que esa opción no está autorizada para ustedes, ¿verdad? Pero trabajemos y limitémonos precisamente a las opciones que les decía el día de ayer y a las que les indicaba, ¿verdad? Precisamente el día de hoy. Entonces, entramos a la opción de registros finales. Al momento de ingresar a esta opción de registros finales, ¿verdad? Tenemos esta parte en donde se visualiza la ventana. Ahorita, pues precisamente yo se los quiero mostrar ya directamente dentro del sistema, ¿verdad? Viendo cómo se va a visualizar esta opción. Como les decía, dentro del mismo sistema tenemos un manual general. Esta parte es muy general, tal vez se las personalice un poquito más para que corresponda precisamente a lo que corresponde a ustedes, ¿verdad? A esta modalidad específicamente. Luego entramos a la creación del cuadro. Cuando entramos a esta ventana, a esta opción, la primera vez, pues nos aparece esta parte en blanco, en donde podemos visualizar esta ventana, ¿verdad? Con las partes de registros que no hemos ingresado nada, pero tenemos acá la opción para poder seleccionar la etapa y la sección de la que vamos a trabajar. El nombre del gestor, ¿verdad? Tiene que estar acá seleccionado y el tipo de cuadro que se va a estar manejando. Para lo que corresponde al tipo de cuadro, para ustedes siempre va a ser final de ciclo, ¿verdad? El final del ciclo, cómo vamos a estar reportando nuestros resultados. Abajo hay una parte donde dice lugar o ubicación del centro educativo. Aquí lo dejamos en blanco. Esto es específico para la impresión cuando se genera esta impresión de documentos de registros finales, pero ustedes no realizan este proceso de impresión. Entonces aquí no ingresamos ningún tipo de información y luego pues precisamente le vamos a dar a la opción a crear registro. Si se dan cuenta, la opción tiene aquí un botón para poder crear el registro. Al hacerlo, pues ya abajo ya nos aparece un cuadrito o una ventana, ¿verdad? Donde podemos visualizar los cuadros que tenemos creados de las diferentes etapas. Ayer, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos de que teníamos 4 etapas, ¿verdad? Creadas con su respectiva sección A. Etapa A, sección A. Etapa B, sección A. Etapa C, sección A. Etapa D, sección A, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 4 etapas creadas, 4 secciones de las etapas creadas, tengo que tener acá 4 cuadros creados de cada una de nuestras etapas, ¿verdad? Tenemos que hacer ese proceso para todas las etapas que estamos nosotros registrando, esa inscripción previa que hicimos en su momento del ciclo y fuimos actualizando, ¿verdad? Con la inscripción de los estudiantes durante este ciclo. Ok, entonces nos aparece aquí. Si se dan cuenta en esta ventanita, voy a ampliarla un poquito más, ¿verdad? Tenemos una parte en donde dice cuántos tienen resultado como tal de la cantidad total que tenemos inscritos. Esto es muy importante para que ustedes vayan familiarizándose de cuántos me hace falta como tal registrarle este resultado, ¿verdad? Entonces aquí si se dan cuenta en esta etapa B, yo tengo 0 de 7 porque acabo de crear
este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingresar el resultado para cada uno de estos estudiantes. Aquí esta parte es muy importante, precisamente porque si yo tengo 7 estudiantes aquí, significa que 7 estudiantes son los que hasta el momento, cuando yo cierre como tal este ciclo escolar, pues, ¿verdad? No son los 7 que le estoy brindando la atención. Si yo solamente tengo 5, entonces tengo que ir a retirar como tal a 2 de estos estudiantes. O si en su defecto yo puedo tener 8 o 9, entonces significa que aún me hacen falta inscribir a estos 2 estudiantes y que tengo que realizarlo, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante que concuerde, que esté precisamente certero, ¿verdad? La información que tenemos. Para poder ingresar los resultados de cada uno de estos estudiantes, si se dan cuenta acá, dentro de esta parte, donde dice sección, la literal A, ¿verdad? Se muestra como resaltada y con un hipervínculo, como un link. Entonces, al hacerlo, ¿verdad? Ahí yo le tengo que dar un clic para poder visualizar ya la información, el listado de todos los estudiantes que están legalmente inscritos en esa etapa y sección. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se dan cuenta, ya al hacerlo, se visualiza acá la información, ¿verdad? Esta parte pues yo la trabajé aquí como para parte de descripción, en donde la fecha es la fecha que ustedes están realizando este registro, o también tiene mucho que ver pues la fecha que les den los coordinadores departamentales, ¿verdad? Eso es más administrativo por cuestiones de ejemplo, pues normalmente se termina en octubre, normalmente algunos se terminan en noviembre y otros pues terminan a mediados de diciembre. A ustedes, por eso les digo, esta información va a ser proporcionada por la persona pues, que está a cargo de esta parte. Verifican pues que esté el gestor asociado y le dan clic como tal en guardar si realizaron algún cambio. Si no realizaron ningún cambio, entonces ahí se queda así tal cual, ¿verdad? Y luego la parte de los alumnos y las notas. Aquí tenemos esta parte donde está el resultado, ¿verdad? Donde tenemos el resultado y se pueden visualizar ya todos los estudiantes que están inscritos. Como en esta parte todavía del ejemplo aún no tienen resultado, pues aparece así, ¿verdad? Aparece en blanco. Sin embargo, al momento de ya ingresar el resultado, pues ya va a aparecer cada uno, ¿verdad? Que finalizó esta etapa. ¿Cómo voy a trabajar lo que es el ingreso de resultado? Le voy a dar un clic acá al botoncito, ¿verdad? Que dice resultado para poder visualizar esta pantalla, ¿verdad? Que veo acá, que solamente me va a tener un resumen de los datos del estudiante, ¿verdad? Que ya le fue asignado su código personal, porque recuérdense que ese es un paso que tiene que estar terminado para realizar este proceso. Y le colocamos que finalizó la etapa, ¿verdad? Acá no, en la parte de resultado, pues siempre se deja en regular. Adecuación va más que todo cuando realizamos algo, como bien decía la licenciada Magalí, escolarizado, entonces ustedes siempre le van a dejar lo que corresponde a regular y le damos clic en guardar. Esto lo debemos de hacer para cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestro cuadro. Al darle clic en guardar, nos vuelve a la ventanita en donde teníamos el listado de los estudiantes, ¿verdad? Aquí solamente que ahí va a ir actualizando, pues, como tal, esos resultados. Ya cuando tengo a todos los estudiantes, ¿verdad? Ya se visualiza de esta manera, que si se dan cuenta ya en la etapa B, sección A, aparecen 7 estudiantes de 7, ¿verdad? Ya le ingresé el resultado de los 7 estudiantes que yo tengo inscrito. Entonces ahí, si se dan cuenta, al ya estar completo empacado lo que es, yo ya ingresé de la cantidad de estudiantes que tengo disponibles e inscritos legalmente en el sistema, entonces ya se me habilita este botoncito que dice cerrar. Hasta ese momento se me va a habilitar. Voy a regresar cuando empezamos, ¿verdad? Esta parte acá, que si se dan cuenta, cuando está todavía de 0 de 7, no se puede. El botoncito no está resaltado, no podemos ingresar en esa parte. Entonces, ese botón se habilita hasta que ingresamos el resultado de todos los estudiantes. Hasta ese momento se debe de hacer. Bueno.
Entonces, esta parte es muy importante porque hasta en ese momento el sistema indica que ustedes ya terminaron de ingresar sus notas y ya no van a realizar ningún tipo de modificación, ningún tipo de cambio y pues ya no van a inscribir a ningún estudiante, ¿verdad? En esa etapa y entonces ustedes le dan clic al botón cerrar. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, puede sucedernos de que se nos olvidó, ¿verdad? Todavía registrar a un estudiante, pero ya cerré. No se preocupe que también podemos abrirlo. Ya le voy a mencionar cómo se realiza este proceso. Al momento de cerrarlo, pues todavía le muestra una ventanita como que en resumen, de hecho así se llama, ¿verdad? Resumen de estudiantes, que permite visualizar cantidad de niños que tienen tanto de femenino como de masculino, ¿verdad? Y el total que se maneja. Entonces, este es un poquito general, por eso tiene la opción de no promovidos, si son resultados o son nombres que están más que todo estandarizados, ¿verdad? Que también se podrían especificar para ustedes. Bueno, como les decía, si nosotros queremos venir y trabajar la modificación, porque todavía nos hizo falta inscribir a un estudiante y le queremos trabajar este resultado, entonces podemos abrir el cuadro para poder realizar este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, al momento de estar cerrado, ya aquí el botoncito ya nos aparece abrir. Entonces lo que tenemos que hacer es en ese momento venir y abrir el cuadro para poder realizar las modificaciones que tenemos. Y así podemos estar hasta que estemos 100% seguros de que ya no van a realizarse ningún cambio. Lo ideal es realizar toda esta verificación previa, ¿verdad? Previo para no estar aperturando, cerrando, aperturando, cerrando. Pero si no, porque sabemos de que sean cambios, perdón, entonces tenemos que realizar este proceso. Ya tengo todas las opciones de mis estudiantes y mis etapas creados, con resultados y todo este proceso. El siguiente proceso es cerrar el ciclo. Pero déjeme comentarles si quiero hacerlo ya directamente en el sistema para poder que ustedes vean como tal cómo es el proceso para poder hacerlo. Aquí, pues ustedes voy a hacer lo mismo que les estaba mencionando, que les mostraba dentro del manual, ¿verdad? Y al igual que ayer, el ejemplo que voy a estar trabajando es con este código de C-Codi que utilicé para pruebas. Este es el sitio de pruebas, así se visualiza como tal el sistema, ¿verdad? A excepción que no dice versión de pruebas, ni tiene este mensaje, ¿verdad? Que resalta en gran manera, pero pues este es como se visualiza el sistema. Como bien les decía, en el manual, aquí está el menú de registros y ustedes van a ingresar a donde dice registros finales. Pero, pues precisamente tienen que hacer toda la revisión previa de los estudiantes inscritos, de las etapas, de las secciones creadas, de verificar que su información como gestores esté completa. Bueno, entonces voy a ingresar a registros finales. Voy a hacer un cambio, permítame un segundito para que vean qué pasa si yo no tengo esta información actualizada. Solo voy a hacer un cambio rápidamente que puedo hacerlo porque estoy trabajando en la versión de prueba. Solo voy a hacer algo acá. Segundito. Ok. Si se dieron cuenta, ahorita pude ingresar y ya tengo lo que les estaba mostrando en el ejemplo anterior, pero lo voy a hacer nuevamente. Puede ser que, por ejemplo, yo vine y realicé una instrucción, que eso es lo que cambia mi estado a no actualizado, ¿verdad? O puede ser que realicé una modificación con algún estudiante, cualquiera de las acciones que impide precisamente tener el centro como actualizado. Yo voy a venir y voy a ingresar a registros finales. Si se dan cuenta aquí, como yo modifiqué el sistema para indicar que no está actualizado, me da un mensaje que dice, aún no ha confirmado su información. Debe confirmarla para realizar el proceso de cuadros finales. Y le doy a aceptar y me direcciona directamente la opción acá. Acá lo que dice es que hay secciones sin alumnos creados, ¿verdad? Creé una sección a nivel del sistema para poderles
realizar este sistema, que también es una situación que se puede dar, ¿verdad? Que todavía me hace falta realizar algún cuadro para alguna sección o que como en este caso indica de que no hay estudiantes inscritos para esta sección. Lo voy a hacer, lo voy a eliminar a nivel de directo de la base de datos y voy a volver a ingresar para poder realizar este proceso. ¿Ok? Entonces aquí yo realicé la actualización en el sistema, que esto no lo hice directamente dentro del sistema porque les quiero mostrar cuando ya realicemos el proceso de cierre de ciclo, cómo se hace. Entonces ahora lo que tengo que hacer es darle un clic en actualizado. Fue, como les decía, un repaso de lo anterior, ¿verdad? De lo que vimos el día de ayer. Al hacerlo, ya me deja, puedo imprimir la constancia, que también la vimos el día de ayer, si alguna autoridad se lo solicitara, pero tengo entendido que a ustedes no corresponde esto, pero ahí está, ¿verdad? Ok, hoy voy a ingresar nuevamente a registros finales y ya me permite trabajar. Este es el cuadro que en el ejemplo del manual yo les estaba mostrando, ¿verdad? En donde tengo la información que si se dan cuenta yo le doy aquí en abrir y ya me aparece que tengo que trabajar, o sea, un mensaje de confirmación y lo puedo volver a cerrar, ¿verdad? Para realizar este proceso, para realizar cualquier cargo. Esta parte de cuadros certificados, esta no aplica para ustedes, ¿verdad? Al momento de ingresar, no les va a permitir realizar un registro o una impresión y una acción dentro del sistema porque ustedes no imprimen documentación. Entonces, vean acá, yo ya tengo todo este proceso. Entonces, si yo tuviera 3 etapas dentro del sistema a las que yo les brindo atención, aquí se deben de visualizar las 3 etapas y las 3 deben de estar con su estado cerrado, ¿verdad? Su cuadro debe estar y ustedes tienen que cuadrar con los estudiantes que son los que le están brindando la atención. Si tengo dos, si solo tengo una, y si tengo 4 etapas, les brindo atención a las 4 etapas, pues aquí se deben de visualizar los 4 etapas, ¿verdad? Con sus respectivos estudiantes. Esto era lo que les decía. Yo para este ejemplo, pues solamente tengo esta opción, ¿verdad? Voy a agregar, ¿verdad? Para poder realizar en la parte de lo que corresponde al gestor y el tipo de cuadro, como les decía, a ustedes solamente les aplica para realizar el final de ciclo, ¿verdad? Que están finalizando como tal este ciclo calendario dentro del sistema. Muy bien, ya terminamos con esta parte de registros finales. Perfecto, pero si se dan cuenta, estamos trabajando en el ciclo 2023, que eso es lo que van a realizar cuando el ciclo calendario pues, se termine. ¿Qué es lo que debemos de hacer para iniciar el proceso del ciclo 2024, Dios mediante, en su momento? Y realizar las inscripciones, como bien les decía, para los estudiantes de ese nuevo ciclo, ¿verdad? Y que puedan recibir todas las... todo lo que corresponde a los programas de apoyo en el momento oportuno, porque para el ministerio es muy importante tener la información en el momento oportuno, ¿verdad? Para gestionar todo este gran proceso que son los programas de apoyo. Entonces es muy importante realizar la inscripción previa. También las autoridades, los coordinadores, o ya sea de acá, desde planta central, se les va a hacer llegar esa información de cuándo corresponde. Volvemos a ingresar a grados y secciones, que es en donde se gestiona lo que corresponde al ciclo. Si pueden confrontar lo como estaba la ventana de esta parte del día de ayer a la de hoy, ahora ya se visualiza este botoncito que dice cerrar. El día de ayer no se visualizaba, solo teníamos el de seleccionar y el de eliminar, ¿verdad? El de cerrar no se visualizaba. Estamos trabajando en el ciclo 2023. ¿Por qué no se visualizaba? Porque todavía no habían cuadros creados, ¿verdad? Para este proceso. Al momento de seleccionar, quiero que vean esta parte. Yo aquí ya tengo una etapa A y una etapa B, pero aquí la que yo le realicé los registros finales solo fue a la etapa C, a la etapa B, perdón, no a la etapa A. Entonces voy a crear una de la etapa D y vean que tengo 3. ¿Qué significa esto? Que aquí, en registros finales, yo debería de tener 3 cuadros. Pero lo que pasó fue que por accidente, digámoslo así, yo las creé. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar realizando? Voy a venir, al momento de seleccionar, voy a eliminar a esta sección que creé erróneamente, ¿verdad? Secciones eliminadas correctamente. Ahora solo tengo B y D.
Pero digamos de que la D la voy a dejar precisamente para efectos del ejemplo que les quiero mostrar. Entonces voy a seleccionar acá la de grados y secciones, que es en donde voy a realizar el cierre del ciclo, ¿verdad? Cierre de este ciclo para poder indicar que ya todo este estudiante se terminó el ciclo escolar 2023 y voy a empezar con el ciclo 2024. Entonces yo le voy a dar un clic al botón cerrar y me muestra un mensaje de confirmación de los datos. ¿Por qué? Porque no se van a poder realizar ningún cambio, no se puede realizar ningún agregar, modificar, nada, ¿verdad? Cuando ya se haya realizado este proceso. Confirma que desea ejecutar este cierre de ciclo escolar, yo le doy que sí. Y es lo que pasa. Si se dan cuenta, aquí me dicen, no existe un cuadro final cerrado para la etapa D. Algunas situaciones que se dieron, por ejemplo, el año pasado, sucedía de que sí le habían ingresado resultados los estudiantes, pero no habían cerrado ese ciclo, ese cuadro, perdón. Entonces siempre va a salir ese mensaje, porque lo que busca o valida el sistema es de que estén todos los estudiantes con su resultado y que el cuadro esté cerrado. Entonces es muy importante este proceso, ¿verdad? Le voy a dar clic en aceptar y lo que voy a realizar entonces en este caso, si esta sección tuviera estudiantes inscritos, ir a crear el cuadro o ir a cerrarlo o terminar de ingresar el resultado para cada uno de estos estudiantes. Pero como en este caso solamente fue un error que yo lo ingresé, la voy a eliminar también. Entonces ahora sí, ya solo tengo una sección. Me voy otra vez a grados y secciones. Le voy a dar clic en cerrar. Confirmo que deseo realizar este proceso. Esperamos un momentito porque es un poco lento. Y aquí indica, se ha cerrado exitosamente el ciclo escolar. Y le doy clic en aceptar. Y vean, ahora ya me aparece como tal esta opción para trabajar un nuevo ciclo. Voy a regresar para que me cargue bien. Y ya yo tendría que realizar el proceso nuevo y agregar. Y ya el que me sale es el 2024, ¿verdad? El que correspondería para el siguiente ciclo calendario y es el que vamos a comenzar con el proceso que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? De seleccionar, crear los grados, realizar las inscripciones, todo en relación a ese ciclo escolar que va a comenzar en ese momento. Entonces, este es el paso, esta es la parte, esta es la etapa de registros finales. De igual manera, yo se los trabajé en el manual, pero quería que lo vieran, pues, cómo se maneja y bajo estas diferentes funcionalidades que se tienen o situaciones que se pueden manejar, ¿verdad? Dentro de los resultados o las opciones que se pueden poner. Aquí en el manual, pues yo solo puse acá, cerrar el ciclo, la confirmación, cuando no se termine o no se tiene como tal esta etapa, y pues solo les puse un mensajito de cómo tenían que volver a realizar el proceso de esta confirmación, pero creo que ya ahí con el ejemplo, digámoslo así, ¿verdad? De cómo se ve o cómo se realiza, creo que también quedó un poquito más claro, pero no sé si tienen alguna duda con esta fase que es denominada registros finales. Yo creo que me fui muy rapidito o era un poco más rápido. Licenciada, el, cuando finaliza ¿cómo se llama? El ciclo es igual que en las demás, en los demás niveles. O sea, tiene una fecha de inicio, una fecha de cierre. Exacto, como les decía, eso va a ser proporcionado en su momento por las autoridades, ¿verdad? En este caso, pues, CADE, por parte de acá, les van a indicar cuándo tienen que realizar este proceso. Ok, gracias. Licenciada, en mi duda en base a eso, a lo que consultaba, era, por ejemplo, si tiene 10 meses calendario, ¿verdad? Luego, ¿qué sucede con los niños durante esos 2 meses? ¿No van a estar recibiendo atención? No, ¿O, hay o, que ver. o cómo procede? Nosotros cuando trabajamos esto, y Anabela me puede apoyar un poquito porque ella estuvo involucrada en este proceso cuando estuvo acá en el Ministerio de Educación, nosotros explicábamos que por la característica del programa no tiene un inicio, no tiene un final. O sea, no tiene un ciclo que finaliza porque el programa funciona todo el año. O sea, ya es la comunidad la que dice, bueno, paremos unas 2 semanas a final de año. Entonces,
pero ellos nos decían, pero es que tienen que tener un inicio y un final. Creo que lo que, Anabela, ¿cómo fue al final, como pudimos quedar en esta parte, cómo lo íbamos a manejar? Porque sí se vio una solución. Yo no sé si era que hasta se quedó abierto hasta todos los meses del año. ¿Usted se recuerda, Anabela? Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Sí, licenciada, yo recuerdo que quedamos en que no se iba a cerrar. A fin de año sí hay un corte cuando ya trasladamos a los niños de un ciclo al otro ciclo, pero nosotras nunca cerramos. Exacto. Y era parte de lo que decían en el vicedespacho, que entonces teníamos que, a veces dicen como abrir o cerrar candados en estos casos especiales para determinado tipo de programas, porque lo que no queremos es que esto al final se escolarice. Es como se recuerdan que cuando hay una parte que dice la licenciada Clarisa que tampoco no, para nosotros no se llena, porque decía, por ejemplo, las constancias. Dice que terminó el ciclo electivo. Nosotros no manejamos ese tipo de constancia. Entonces, eso se acordó y que en este caso, para el programa no es así. Entonces, de igual manera, nosotros lo tenemos. Lo único que tenemos es el cierre que se hace al final y la nueva inscripción para lo que dice la licenciada Clarisa, para que se tenga, digamos, los programas que sean necesarios. En este caso, nosotros solo es la alimentación escolar, pero si no hay una preinscripción, digamos, a final de años, que nos dan una fecha, como ella bien lo dice, la fecha se da acá y se les informa a ustedes cuándo se cierra y cuándo se abre. Casi que es de inmediato. Yo cierro y yo abro. Nosotros no lo hacemos en octubre, nosotros lo estamos haciendo prácticamente en diciembre, pero el que cerró y no abrió, entonces ese niño no aparece. Y yo creo que fue uno de los problemas que usted, licenciada, vio al principio, al del año, cuando yo le decía, ¿va? Que hubo un problema porque no se hizo esa inscripción. Entonces, eso es lo que estamos manejando, ¿va? Todavía hay algunas cositas que estamos viendo ahorita con Gisela, el problema que nos están diciendo también la parte jurídica, de que aparezca que como director o gestor, porque también tenemos que ver esa parte porque no tiene la plaza de docente. Entonces, pero son situaciones que tenemos que ir arreglando un poquito en el camino, porque pues nos metimos dentro de un sistema que ya está establecido para un sistema escolar para los diferentes niveles, pero la verdad es que hemos tenido toda la disponibilidad de las direcciones de acá del ministerio de encontrarle la mejor salida para que no se pierda la razón de ser del programa, el enfoque del programa, pero no es tan fácil, ¿verdad? Eso implica hacer mucha discusión entre varias direcciones, no es una dirección únicamente la que lo está decidiendo. Entonces, pero por eso es importante sus preguntas, porque las preguntas nos ayudan a reflexionar y a decir, bueno, nos encontramos también con este problema, ¿va? Y ya con su aplicación el año pasado, pues nos permite decir aciertos o no aciertos y que tenemos que tomar algunas decisiones. Gracias, Anabela. Gracias, gracias. Sí, como bien decía, ¿verdad? Esto se ha ido perfeccionando y Ajá. pues apoyándoles precisamente bajo las características que tiene esta atención, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Por eso les indicaba que sí necesitamos indicar un inicio y un cierre, porque pues el ministerio maneja esa parte de iniciar, ¿verdad? Y tener la información de ese ciclo correspondiente precisamente para informes y para toda esta parte de reportes que se maneja, ¿verdad? Porque el ministerio brinda toda esta información, de como bien se los mencioné y se los mostré ahorita en el sistema. Al momento de terminar esta parte del cierre, inmediatamente crear el siguiente y pues ahí, como bien decía la licenciada Magalí,
ustedes no dejan de atender, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inscribir a los estudiantes ya nuevamente para realizar este proceso, que fue muchos de los casos, ¿verdad?, que se dieron el año pasado, en donde una situación fue que no cerraban, sino que los dejaron ahí, y entonces no se podían visualizar para el siguiente año, y otros en donde cerraron y no crearon el siguiente, ¿verdad? Entonces son dos situaciones que se tienen que hacer, ¿verdad? Cerrarlo para que se puedan ver que terminaron como tal e inscribirlos nuevamente en el siguiente, ¿verdad? Son dos procesos, pero pues la temporalidad se lo van a indicar en la manera, en el momento oportuno, ¿verdad? Con el debido tiempo para que ustedes realicen el proceso. Que si se dieron cuenta es más sencillo, a diferencia de todo lo que vimos al principio, que es la creación de grados, secciones y todo lo demás, ¿verdad? Pero registros finales es un poco más sencillo. Licenciada, solo una consulta más. ¿Sí? El sistema no va a generar ningún tipo de constancia, ¿verdad? Mi consulta es por, aunque suena algo así como escolarizarlo, pero para poder llevar un expediente del niño que tenemos para saber si va quemando todas las etapas, ¿verdad? De repente inició desde 0 años, ¿verdad? Y podemos entregar el expediente ya, o una forma de expediente ya para que llegue al nivel preprimario. Porque si generamos código y todo esto, pues me imagino que genera algún tipo de constancia de código y todo esto, ¿verdad? Y eso también lo que mencionaban el día de ayer, que prácticamente allí solo es que cuando lo lleven al nivel preprimario, pues solo es buscarlo por código, ¿verdad? La importancia de introducir los datos de manera correcta, nombres, fechas de nacimiento, el QI. Entonces, pero no va a generar ningún tipo de constancia para poder armar un expediente de nuestro niño. Dígale, licenciada. Gracias. En efecto, ¿verdad? Precisamente la característica de esta etapa es que no genera ningún tipo de documentación. Sin embargo, dentro del sistema hay un historial del estudiante, o sea, no es que se quede solo así, ¿verdad? Dentro del sistema está que estudió en la etapa A, en la etapa B, o si entró desde la etapa C y solo estuvo la C y la D, no es que esté como tal. Y en la dirección departamental, si el encargado lo requiriera, le pudieran imprimir esto, se llama, pero esto pues ya va más aparte de, ¿verdad? De la etapa, es un resultado de promoción, en donde ahí le aparecen los grados que tiene probados, pero eso sí el estudiante lo requiere, ¿verdad? O si como tal se diera, pero si no se da esta etapa, por eso les decía, la constancia del código personal sí se puede generar si ustedes la pueden como tal imprimir, si gustan, para poderlo dar, si gustan, esto pues es opcional, pero este sí es importante por el hecho de que es el identificador estudiantil del estudiante en el ministerio, ¿verdad? Sí, algo muy importante que quisiera yo agregar es que, digamos, en primer lugar, no son prerequisitos, ni de haber cursado nivel inicial para pasar al nivel preprimario y que tengan que entregar esto como una constancia, ni de la preprimaria, incluso a la primaria. O sea, lamentablemente pudiéramos decir, no es un requisito. Segundo, los documentos que están ahí de constancia no son documentos que se adecuan a la forma de trabajo de nosotros con el programa Acompáñame a Crecer. Si más adelante miramos que puede haber algún tipo de registro o constancia que sí refleje, pero enfoque de cómo nosotros trabajamos, lo podemos, ya sería de pensarlo y entonces ya estaría puesto dentro de lo que es el sistema, ¿verdad? Lo otro es, ¿qué era lo otro que les iba yo a decir en relación a esto? Ahí se me pasó. Ya tengo el problema que se me olvidan algunas cositas, que eso lo estuvimos discutiendo varias veces acá con los equipos y en reuniones que hemos tenido, ¿va? De que si es necesario o no es necesario el poderlo hacer. Ahora, el mismo programa, no dentro del CIRE, puede tener sus propios registros. Ya me recordé, que se recuerdan que ahí creo que hay una parte en el sistema como que hay de indicadores. Y entonces yo le decía, es muy fuerte
decir y poner indicadores con nuestros chiquitos, sabiendo que la persona que es responsable de ese proceso son educadores comunitarios que no son maestros o maestras, y que llevar ese registro para ellos es súper complicado porque no tienen como que las competencias. Los gestores tienen 10 comunidades, no están viendo el proceso del desarrollo exactamente y directamente en los niños. Entonces, no es nada más de decir, ah, sí, porque está en el sistema, pongámoslo y metámoslo y no, hay que pensarlo. Si más adelante vemos que sí hay una opción de poner algún tipo de constancia o registro, lo vamos a poner. Pero en este momento nos vamos a quedar como está. Y lo bueno, como dijo la licenciada Clarisa, hay una evidencia que sí se puede decir de que el niño pasó de una etapa a la otra etapa y a la otra etapa. Tenemos el gran inconveniente, pudiera yo decir, que como estamos muy en el área rural, no siempre nuestros niños y niñas que están trabajando o que están en el programa van a transitar al siguiente nivel, porque a veces ni existe la preprimaria en esa comunidad, ¿verdad? Entonces también tenemos, no es tan fácil de decir, ah, aquí les doy, le paso el expediente a la maestra de preprimaria. En algunas comunidades vamos a tener esa oportunidad, pero en algunas otras no. Entonces, ¿con qué concluyo? Que sí estamos pensando, estamos analizando, pero es algo nuevo que no queremos desde el principio hacer algo que después nos vamos a arrepentir porque tal vez estamos haciendo un proceso tan escolarizado que no es la función de lo que es este programa, ¿verdad? Pero eso ya lo miraremos más adelante. ¿Alguna otra duda? En los comentarios dice que qué pasa con los niños que se retiran o ya no llegan a la sesión. Se tiene que verificar. Licenciada, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que estaban haciendo en el chat, nosotros también tenemos esa duda. Por ejemplo, tenemos a un niño en la etapa de 2 a 3 y este niño, por cuestiones que la madre ya no quiere continuar o cualquier situación, se quiere salir, ¿verdad? Y ya no va a cursar la otra etapa del siguiente año. La actualización. ¿Va a tener problemas este niño al querer entrar al nivel preprimario después o no? No, para nada. Como bien decía la licenciada Magalí, este no es prerequisito porque no todos van a tener esta opción, ¿verdad? Para poder trabajar. Ese es un apoyo, ese es una, precisamente, una atención, ¿verdad? Que se les está dando y que ustedes pues van a tener la oportunidad de venderlo, pero si no se lo tienen, si se retiran, ahorita precisamente estaba realizando un escenario, estaba tratando de recordar si lo vimos el día de ayer, pero solo les mencioné de que se podía realizar este proceso de retirar o se debía de retirar, ¿verdad? A los estudiantes, pero no se los mostré dentro del sistema, perdónenme, no lo hice de esa forma. Entonces, ahorita estoy realizando una actualización para mostrarles cómo deben de hacerlo, porque solo les dije, pero no se los mostré dentro del sistema. Entonces, denme unos minutitos cómo lo deben de realizar, porque, como bien les decía, deben de tener actualizado el sistema con quienes están terminando, ¿verdad? Con ustedes, que quienes terminaron esta parte. Sin embargo, si el estudiante se retire, no le va a afectar ni en la preprimaria, ni en la primaria, ni si el siguiente año regresa y vuelve a querer realizar esta atención con ustedes directamente, ¿verdad? No les afecta en nada, ¿ok? Ingresé ahorita otra vez al sistema, siempre a grados y secciones, que es lo que ustedes deben de realizar. Como ya hice el cierre del ciclo escolar, ahorita me aparece 2024, pero esa parte pues omitan. Entonces tengo la creación de los grados y etapas, no era aquí, perdón. Es aquí en inscripción, que es en donde tengo que verificar, ¿verdad? Que esté todo bien. Yo lo hice con la etapa D, porque si se recuerdan, pues trabajé la etapa B anteriormente, entonces realicé esta parte. Y aquí es en donde yo tengo el historial
de los estudiantes. Si la inscripción, el registro lo hice el mismo día, esto, por eso les decía, se me olvidó mencionarlos ayer. Si la inscripción la hice el mismo día, me aparece el botón eliminar, porque ¿qué significa? Que yo vine y me confundí y no era en esta etapa. Entonces yo puedo eliminar al alumno de esta etapa e inscribirlo en la etapa correcta. Yo le doy a eliminar, le digo el motivo de la eliminación, le doy que lo hice por error, ¿verdad? Y le doy borrar y ya no me aparece, ya solamente tengo 6. Puede ser que lo eliminé porque el padre me lo solicitó. Son opciones que se dan. Pero aparte es eliminar la inscripción y aparte es retirar al estudiante. Esta opción de eliminar, como yo lo acabo de hacer ahorita, ¿verdad? Me aparece porque lo hace. Solo está habilitado el primer día. Si lo hice hoy, solo está habilitado hoy hasta las 23:59 horas, ¿verdad? Ya el día de mañana ya me aparece la opción de retirar. Entonces, al momento de retirar al estudiante, yo le indico el motivo, que si fue por enfermedad de alguno de los... Estos motivos son motivos del estudiante, ¿verdad? Si, por ejemplo, un padre, madre o encargado lo solicita, pues ustedes lo tienen que indicar aquí. Y aquí, pues colocamos cualquiera de los motivos que indiquen, por ejemplo, bueno, hay muchos que, como les decía, son catálogos generales. Pongámosle que tiene migración, creo que hay por ahí otra opción, si no estoy mal, migración temporal. Entonces yo vengo, indico, ¿verdad? La familia va para otro departamento. En este caso, pues no aplica la resguardar expediente porque ustedes no generan expediente, entonces damos que no y le damos retirar. Esto es lo que ustedes deben de realizar desde el momento que se dan estos cambios, ¿verdad? Para que cuando terminemos el ciclo, pues ya lo que les decía, si yo tengo 4 estudiantes inscritos acá, a 4 les voy a colocar ese resultado, ¿verdad? Ese resultado de que trabaja. No sé si ahí resolví su duda de cómo hacerlo dentro del sistema. Muchas gracias, licenciada. Fíjese que sí hemos hecho, bueno, ese proceso, pero nos encontramos este año en un caso con un docente que cuando quiso ingresar al niño al nivel preprimario no lo dejó. Entonces se hizo ese proceso de retirar a este alumno, pero sin embargo no dejó inscribirlo. Gracias. Como bien les dije el día de ayer, sí se dieron inconvenientes. Es una modalidad que estamos perfeccionando el sistema para poder responder a todo lo que corresponde de la modalidad, y se los mencioné el día de ayer que no hace mucho se realizaron modificaciones para no tener inconvenientes en el sistema, ¿verdad? Entonces, de hecho, con el caso que me planteaban ayer de que no podían realizar algún tipo de inscripciones, yo les dije, por favor intenten nuevamente porque ya fue solucionado esto en el sistema. Estamos trabajando para mejorarlo, ¿verdad? Bajo los diferentes escenarios que se pueden dar. Y si aún así, como bien se los mencioné ayer, si aún así todavía siguen presentando inconvenientes, les mencioné, háganselo llegar al coordinador, ellos nos lo van a hacer llegar a nosotros para que podamos atender a todos, ¿verdad? Y resolver de manera general. Sí, yo creo que, licenciada, De acuerdo, muchas gracias. Ok. licenciada, tal vez sucede en estos casos cuando se retiran definitivamente, ¿verdad? Yo creo que allí es al menos en otros niveles, ese es el motivo por el cual, ¿verdad? Incluso hasta se bloquea el código estudiantil, ¿verdad? Sí, Cuando se sí. retiran definitivamente. Entonces se Gracias. debe buscar una alternativa diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el motivo de repente puede ser inmigración temporal o algún otro factor que determine la salida del niño, ¿verdad? Y mi otra pregunta, por ejemplo, si un niño cumplió años en agosto, ya cumplió los 4 años, allí también se le puede dar que salida o tenemos que esperar que concluya el ciclo hasta el final. Por ejemplo, hasta si fuese en noviembre o diciembre donde se arrojan los resultados finales. Porque yo le diría que esperara a final del ciclo o al finalizar cuando realicen todo este proceso, pero no sé si tendrían que realizar el cambio en la etapa
Yo creería que se puede hacer lo que usted dice. El niño no lo vamos a sacar nosotros aunque cumpla años en agosto. Él va a continuar con nosotros con el programa. Pero cuando hagamos el cierre en diciembre, pues se cierra lo del niño que estaba inscrito. Y entonces yo diría que, no sé, yo pensaría, no, a mí se me ocurre, pero licenciada, no sé si estoy en lo correcto, que si en esa comunidad hay una escuela preprimaria, hay que coordinar con la preprimaria para que el de la preprimaria inscriba, o no se puede, a ese niño cuando, es que la preprimaria inscribe antes, ¿verdad? Pero bueno, no importa, que la preprimaria de una vez ya lo inscriba desde la fecha en que ustedes lo dan, que creo, no sé si es en octubre o cuando, en lo que es en lo escolarizado, para que el Pero- niño ya esté inscrito allá, o no sé cómo lo podríamos hacer, o hacen una coordinación, o sea, se cierra acá, pero se abre en la preprimaria. ¿Se puede o no? O si no, simplemente nosotros lo cerramos en el mes de diciembre. Nosotros seguimos trabajando con el programa, no lo vamos a sacar porque ya cumplió 4 años, entonces ya no lo va a ver el programa. O sea, con el programa sigue asistiendo con su mamá. Ok. Sí, porque la Ok, escuela la preprimaria no lo aceptaría porque ellos tienen fechas de inscripciones y todo eso, y a ellos sí se les cierra el momento de inscripción, creo. Y ahí sería también un tema muy importante de coordinación, ¿Ah? porque sí, en preprimaria pues tienen, si no, por ejemplo, si no está inscrito en la preprimaria, no va a poder recibir ahí también sus beneficios, ¿verdad? Claro. Porque tendría que estar inscrito en el ciclo escolar 2024 en este caso. Con nosotros Sí. estaría todavía inscrito en el 2023. ¿Qué pasa ahí? La preprimaria, como bien lo dijo usted, lo va a inscribir. Entonces, ¿qué va a pasar? Al centro comunitario, al CECODI, le va a aparecer un traslado para trasladarse a ese centro, porque Ajá. está aún inscrito. Entonces, el del CECODI debe de aceptar ese traslado, o si no, en la dirección departamental lo Exacto. aceptan y ya se pasa para allá, ¿verdad? Aunque todavía reciba cierta atención dentro del CECODI, tendría que estar legalmente inscrito en la preprimaria o en la Exacto. primaria cuando corresponde, ¿verdad? Pero ahí nosotros, como gestores, no deberíamos de sacarlo, como bien dijo la Licta, sino que en la preprimaria o en la primaria lo deberían de, bueno, en preprimaria sería la única opción, ¿verdad? Porque primaria todavía no podría pasar. Yo diría que esa sería una buena solución, o sea, que no lo habíamos visto, pero que puede ser algo que se pudiera hacer a partir de ahora. Y eso es en las comunidades donde existe la preprimaria. Donde Donde no exista, existe, exacto. pues simplemente se No se cierra, saca. ¿verdad? Ajá, Y se hasta espera cuando cerrar. entra la primaria, me imagino que cuando en la primaria empiecen a inscribir o preinscribir, porque así lo hacen como en el mes de octubre, no sé cuándo cuando lo hacen, ese niño tiene que estar o los papás tienen que ir para que él tenga esa inscripción. Pero sí, que no se nos olvide. Yo creo que acá está también, no sé si está también Edna y no sé si está Gisela, que no se nos olvide para que le demos seguimiento, ¿verdad, licenciada Clarisa? Porque yo creo que es una buena solución. Sí, sí, gracias. Y como les decía, lo importante es que no se saque al niño, porque si se Ajá. saca y tiene algún tipo de inconveniente, no va a poder pues estar, ¿verdad? No va a figurar, el estudiante no va a estar ni aquí ni allá, digámoslo así, ¿verdad? Si todavía está recibiendo atención con nosotros, lo tenemos. El retiro es solo cuando ya el estudiante se fue, ¿verdad? Que ya no está con nosotros. Y mencionaba por ahí, no sé si todavía, yo creo que sí, todavía tengo tiempo, sí. La opción del retiro, muy importante. Cuando aquí hay una opción que dice, les voy a indicar, fallecimiento del estudiante. Si yo vengo y selecciono esta opción, obviamente estoy diciendo que falleció el niño y me indica, me borra como tal este código personal. Con ustedes no se ha dado este caso todavía, pero con otros niveles sí se da. Entonces es muy importante no seleccionar ese motivo si no es el caso, ¿verdad? Si no tenemos ese caso, que fue lo que indicaba uno de los compañeros gestores, que también se da cuando el retiro pues inhabilita a ese estudiante. Y fíjese, licenciada, que ya se dio el caso. ¿Ya se dio? Yo he visto que en Chiquimula, la coordinadora departamental de Chiquimula ha puesto notitas así de duelo donde dice del fallecimiento de un niño, pero se ha quedado así. O sea, yo no sé si ella hizo algún proceso,
que tal vez la departamental le haya apoyado, pero ya ha pasado que niños fallecen, o sea, y eso sí hay que tener bastante cuidado también, porque lo que usted dice es cierto. Puede ser que la coordinadora haya tenido el apoyo y hizo la coordinación en la dirección departamental e hizo el proceso que tenía que hacer. Pero si no, sí habría que hacerlo porque ya esos niños, acaba, incluso yo acabo de ver una notita donde se hace ver esta parte, ¿va? Es de Chiquimula con niños que están con el programa con el Ministerio de Educación. Pero ya ha Sí. pasado. Entonces hay que Ok. averiguar qué se ha Ok. hecho en esos casos, ¿va? Sí, sí, exacto. Pero yo les decía Ujú. como a nivel de sistema, todavía no habíamos tenido esa experiencia, pero pues Entonces es creo porque no lo creo han que sí. registrado en el sistema. Pero es muy importante porque, por ejemplo, ya tenemos a nivel de ministerio un historial de verdad poder decir que el Ajá, estudiante pues ya falleció. Sí. muy Ah, bien. Lelita, Edna. Sí, Edna, buenas tardes, gustan saludarles a todos. Sí, recientemente, licenciada Magalí, el cabal el Ajá. 25 falleció uno de los niños de Chiquimula. Entonces vamos a revisar con nuestras coordinadoras cómo se está atendiendo este caso. Y yo con lo que conversaban de qué pasa cuando los niños cumplen años, me parece una buena salida. Pero solo tengo una consulta, como el código es siempre el mismo, ¿qué pasa? ¿No hay problema ahí? ¿Va a aparecer como esa traslado? ¿Aparecería? Sí, sigue con su mismo código. Ajá, porque él es su mismo código. Uh-huh. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. así Gracias. es, aquí no Él hay se lleva su diferencia código de, hasta que ajá, aquí salga no hay del Sí, sistema. diferencia, exacto. ajá, Pero aquí no como hay va a diferencia. aparecer como en el 2023, él todavía está estudiando en No, está Es en que lo Acopán, cierran. lo Entonces, cierra. esa es la exacto. diferencia. Ajá. Exacto, o sea, prácticamente el sistema lo que va a hacer es, sí, lo va a sacar del 2023 del CECODI Ajá, y lo va a pasar al 2024 con la preprimaria, ajá. ¿verdad? A nivel sistema, que es Sí, lo más importante, aunque todavía recibe atención un mes o un tiempo ahí con ustedes. tomando el caso concreto del que mencionaba el compañero, cumpleaños en agosto. Exacto, ujú, exacto, Lo cierra en ese tiempo. exactamente, no, o sea, No. él le sigue dando la atención como tal, Ajá, ¿verdad? Y a ajá. nivel de sistema, cuando ya realice la inscripción, entonces el otro estudiante, el otro establecimiento lo va a pedir, por así decirlo, Al finalizar el al ciclo. finalizar el ciclo. Ah, ok. Exacto. Si ningún establecimiento, si la comunidad no hay una preprimaria, nadie lo va a estar pidiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? En diciembre o en noviembre, cuando ustedes les indiquen, ¿qué va a decir? Él terminó esa etapa, ¿verdad? No lo debe de retirar, sino que finalizó como tal con ustedes, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ojo, los coordinadores departamentales del programa tienen que estar muy pendientes de esto en los niños que finalizan la última etapa, Ujú. ¿verdad? Para que no tener los problemas después que al final perjudicamos al niño. Entonces hay que Ujú. ponerle mucha atención a esta parte. Así es. Y Gracias. ustedes, gestores, muy especialmente a nivel local, estar muy pendientes de eso también. Buenas tardes, disculpen. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede en los casos en el que las comunidades no tienen preprimaria, verdad? Que algunas pues Dios. tienen este caso, ¿verdad? Y los niños pues se retiran o se dejan en el sistema cuando cumplen la edad. Se deja como tal dentro del sistema y cuando se cierra como tal, se indica que terminó la etapa con la comunidad, ¿verdad? Con ustedes, con la atención. Ujú. Nada más se indica, ahora bien, si cumplió los 4 años y el padre de familia ya no quiere que ustedes le den la atención y ya no la recibe, entonces ahí sí deben de retirarlo, ¿verdad? Porque ya el padre de familia o por X o Y situación ya no le están dando la atención, por eso se da este estado de retirarlo, ¿verdad? De que ya no está con ustedes. Pero si todavía continúa con ustedes y no hay nadie que lo reclame, termina la etapa. Está bien, muchas gracias. Es que tenemos un poquito de mala la señal, pero gracias. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto.
como les decía, si no, pues también ahí estamos a la orden para cualquier consulta que sabemos que durante la marcha pues se van dando también, ¿verdad? Muchas Sí, cosas. muchas gracias.